Y ahora tendremos una plática, justo una conferencia destinada al tema del liderazgo, específicamente al liderazgo de acción positiva. Todos los que somos formadores aquí en la Universidad de Anáhuac, mucho hablamos del tema del liderazgo y de que justo la misión es contribuir en la formación de líderes de acción positiva, y a veces falta profundizar un poco más en qué consiste en esto de formar líderes, ¿no? Que tanto decimos y que es nuestra misión. Y realmente es que desde hace algunos años, creo que a nivel de red, no solo de red de universidades, sino a nivel de la red internacional de universidades de Reino Christi, han hecho un gran trabajo por profundizar en tratar de que entendamos este concepto de liderazgo de acción positiva y de formar el liderazgo, qué es lo que estamos entendiendo. Y uno de los pilares en esta reflexión, y probablemente dentro de la red, al menos de los que tenemos aquí en México, el que creo que más ha profundizado en este tema de entender el liderazgo y cómo se puede formar el liderazgo, sin duda es nuestro invitado el día de hoy, del cual leeré su semblanza. El doctor Alejandro Landero Gutiérrez es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Es máster en Estudios Políticos Aplicados y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de Servicio Público por la Fundación Pilé en Basilea, Suiza, de Estrategia y Comunicación por la George Washington University, de Liderazgo y Cambio por Harvard University, de Coaching Dialógico y de Despliegue de Liderazgo por la Universidad Francisco de Vitoria. Es facilitador certificado de la metodología Lego Serious Play. Ha sido regidor y legislador federal y local. Ha publicado 3 libros: Persona y Sociedad, Vínculos en la Solidaridad, La Lucha Cívica por la Democracia y Claves del Humanismo. Ha sido articulista en el periódico La Crónica de Hoy y en diversas revistas. Fue director nacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II de 2015 a 2021. Actualmente es catedrático de la Red de Universidades Anáhuac, donde imparte las materias de Inteligencia Contextual, Comunicación Estratégica y Desarrollo Social. Es director de Formación Integral de la Red de Universidades Anáhuac y asesor de la Escuela Internacional de Gobierno de la Anáhuac Cancún. Es miembro del Grupo Estable de Investigación de Liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria. Asimismo es fundador y director de Convence Más, consultoría en narrativa, discurso y liderazgo. Le damos un aplauso y recibimos con mucho gusto a la doctora Alejandra Landero. Vengo pues especialmente emocionado porque este fin de semana tuve que ir a hacer ahí una investigación que estoy haciendo sobre temas de la cultura con algunas personas en la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, y tuve la oportunidad de visitar pues las misiones, este conjunto de misiones que hay en San Antonio. Cuando vayan a Texas, a San Antonio, no dejen de ir a este conjunto de 4 misiones. Y pues ahí me di cuenta, había leído algo, pero verlo en físico, pues es ver lo que se produjo desde aquí, desde Querétaro, ¿no? Ustedes recordarán, aquí en la Plaza del Convento de la Santa Cruz hay 2 estatuas de 2 grandes misioneros, yo creo de los más grandes. Seguro han de estar en el top 10 ahí en el cielo de los 10 grandes misioneros, yo creo, en el mundo. Y ahí está Fray Junípero y está Fray Antonio de Margil. Uno evangelizó toda la zona de California y el otro llegó justo a Texas y fundó algunas de estas misiones. Y entonces fíjense qué impresionante, porque pues fundaron estas misiones que dieron pues protección, educación, salud, muchas cosas a los indígenas que había en esa zona. Y pues era una evangelización realmente civilizatoria, porque incluso pues en Texas todavía había pues bastante masacre hacia los indios de algunas de las zonas, y aquí había pues mestizaje y se promovía el mestizaje, y había indudablemente también allá pues había esclavitud, y aquí la corona estaba en contra de la esclavitud. Entonces me emocionó mucho, porque pues estar allá y ver lo que se hizo desde aquí, porque desde aquí salieron,
Claro, venían los evangelizadores primero, ahí estuvieron en la iglesia de San Francisco, en el centro de la Ciudad de México, la que está junto a la Torre Latino, ahí fue el primer convento franciscano. Pero aquí, desde este convento de la Santa Cruz, se hizo una evangelización y una tarea civilizatoria encomiable, impresionante, y creo que esta universidad está llamado a eso, a hacer una nueva gran tarea civilizatoria, evangelizadora, y creo que así tenemos que asumir el reto que tenemos en nosotros, ser un faro. Incluso, pues a mí siempre me emociona cuando subes aquí el edificio, uno de los últimos, y ves todo el valle, y estamos en lo alto no porque seamos mejores o algo, sino porque esta universidad está llamada a ser un faro de civilización, un faro de luz, y desde aquí, así como se llegó a estos territorios inhóspitos pues en el siglo XVIII, pues hoy en el siglo XXI están llamados ustedes a ser estos nuevos civilizadores, humanizadores, evangelizadores. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por estar nuevamente, por invitarme, y vamos a hablar pues de un tema sumamente importante, porque por un lado tengo que hablar de algunas notas de liderazgo, de acción positiva. A algunos de ustedes les di una plática hace unos meses, eso no lo voy a tocar para no repetir, pero sobre todo también hablar del contexto actual, del contexto cultural en el que estamos. Entonces, bueno, pues le hemos titulado Formando el liderazgo al joven de hoy, ¿ok? Adelante, Tita, si me vas ayudando, por favor, a pasar. Bueno, aquí les dejo una bibliografía. Esta presentación se las dejo, es para ustedes. Ahí se las voy a dejar y se las pueden reproducir, pasar sin ningún problema. Y les dejo ahí pues una bibliografía. Son muchos temas. Cuando uno va a una librería encuentra una cantidad de textos de liderazgo de todo nivel, desde cosas muy superficiales hasta cosas muy interesantes. Bueno, yo les dejo aquí algunas, lo voy a decir así rapidísimo, no puedo explicar ni autor ni nada, pero bueno, les dejo este libro que está más grande, creo que es un libro por el que habría que empezar, que se llama Liderazgo Virtuoso, de Alexandre Havard, así como Harvard pero sin R, Alexandre Havard. Tiene este libro Liderazgo Virtuoso, donde hay un análisis de las virtudes clásicas, pero en un contexto mucho más actual. Y al ratito le voy a citar un concepto que me encantó de él. Está él, luego, por ejemplo, tenemos una de las investigadoras, Joanna Barbs, que es Liderazgo Centrado. Se lo recomiendo mucho, está en inglés, este libro. Y pues es una gran investigadora, una mujer investigadora de temas de liderazgo, que le recomiendo mucho. De los distintos modelos de liderazgo es uno de los que más me gusta. Luego más por acá está, para quien le interese, todo el tema de cómo ir construyendo una narrativa, porque el liderazgo necesita narrativa. A ver si explico un poquito más adelante esto. Este es uno de los mejores libros, Donald Miller. El de John Kotter pues es un clásico, ¿no? Cómo liderar el cambio, también es muy relevante. Y pues aquí hay otros autores, Heifetz, está más comerciales, Maxwell, Covey, que les recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos libros, pero si quieren empezar, pues les recomiendo con el de Alexandre Havard, ¿ok? Bueno, ese es lo primero, quería dejarles ahí. Siempre es muy importante pues darles más puertas para que ustedes y ventanas sigan aprendiendo el tema. Muy bien, la siguiente, por favor. Y bueno, pues quiero empezar con una pregunta, ¿no? Que quizás parece obvia, pero me gustaría que 2, 3 de ustedes me ayudaran a responder esta pregunta, ¿no? ¿Hacen falta líderes hoy? ¿Hacen falta líderes hoy? A ver, ¿quién alza la mano y me trata de decir sí y por qué lo ve? A ver, adelante. ¿Sí tu nombre? Aurelio. Muy bien, Aurelio, adelante. Yo creo que no hace falta, más bien hace falta formar.
Muchos podemos tener líderes, o hay líderes de todo tipo, pero hace falta formarlos de acuerdo a nuestra especie, de acuerdo a nuestro contexto. Es lo que... Muy bien, gracias, Aurelio. Entonces, sí hay líderes, pero falta formarlos, ¿no? Entonces, podríamos decir, pues, de acuerdo a nuestra misión, pues, haría faltan líderes, pero de acción positiva. Muy bien. ¿Qué más por acá? ¿Quién había alzado más por acá la mano? Pues va a ser lo mismo. Sí hay muchísimos líderes, nuestro presidente es un gran líder, pero hay que usar y hay que formar. Sí hay muchísimos líderes. Ok, muy bien. ¿Quién más? Gracias. ¿Tu nombre? Karina. Muy bien, gracias, Karina. ¿Y quién más acá también? Y hay que especificar. Ajá. Tiene muchos seguidores. Bueno, ese es un gran debate, ¿eh? Es un gran debate que en el grupo de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, en el que, como decía ahorita Ricardo, formó parte, hemos debatido mucho eso. Quizás al final podemos entrar en la discusión sobre si es o no, ¿no? Pero, ok, adelante. Yo pienso que hay demasiados que dicen ser líderes, pero como reales o ya de cierto nivel, sí hay escasez. Ok, pues digamos que hay como líderes o caudillos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces lo que coincidimos es que hay un desafío enorme, ¿no? En un contexto cada vez también más desafiante, un mundo lleno de variables a veces que parecen fuera de control, donde cuesta trabajo imaginar, predecir, etcétera, ¿no? Adelante, Tita, por favor. Bueno, yo lo que veo, si le das la siguiente, por favor, es el desafío. A mí, ¿cómo veo el mundo? Si tuviera en una imagen que poner cómo veo yo el mundo actual, ¿no? Tal vez coincidimos, tal vez no, pero yo lo veo mucho como una torre de Babel, ¿no? ¿Se acuerdan, pues, esta imagen bíblica, ¿no? Donde las personas de aquella época querían alcanzar, ¿no? Y ser un poco como dioses, alcanzar por sí mismos, ¿no? El cielo. Y empezaron a construir una torre muy grande, es decir, personas que se creyeron muy autosuficientes, que lo podían todo, y empezaron a construir una torre. Y luego pues hubo una gran confusión porque incluso ya nadie entendía lo que le quería decir al otro y cada quien pues hablaba su propio lenguaje, ¿no? ¿Y qué terminó pasando? Pues cuando hay este tipo de confusión pues, y esta incapacidad incluso para definir cosas básicas, para entendernos, pues surge muchas veces la polarización, la violencia, que hoy lo estamos viendo. Incluso las democracias más estables del mundo, las democracias modelo, ¿no? O en muchas cosas modelo, como era la española, que aquí venía Felipe González a hablarnos de la transición española, la chilena, que había transitado de un régimen dictatorial a sin derramamiento de sangre en esa transición. Y luego la dictadura, que era la democracia también pues americana. Todas estas democracias que han sido modelo, hoy están muy polarizadas, ¿no? Están muy polarizadas y ahí se está la sociedad realmente partiendo, ¿no? Es decir, la polarización que se vive en México no es solo de aquí, es una cuestión más global y creo que la democracia camina cada vez en un terreno más difícil porque estamos en una torre de Babel, donde, pues esto, a veces el líder está buscando su nicho, solo a sus seguidores, solo a ganar una elección o solo el bien de mi empresa o solo, ¿no? Sin una perspectiva de bien común que vamos a ver es una de las características propias de un líder de acción positiva. Entonces, bueno, estamos en un mundo donde veamos las redes sociales, alguien pone un comentario incluso de buena intención y ¡boom!, ¿no? Se le etiqueta, se le echan espera y uno dice, oye, espérame, yo nada estoy poniendo aquí mi opinión y ya te dicen y vemos, ¿no? La tensión que hay
muchas veces en la sociedad, en las familias, en las organizaciones. Hay mucha tensión, mucha polarización y esa pues denota que está pasando algo. Cada quien está viendo un poco a lo suyo y cuando no hay una perspectiva de espacio público, una perspectiva de bien común, cuando solo veo a mi interés, la sociedad se convierte en una torre de Babel. Y sociedad hablo desde una familia, que puede ser un campo de crecimiento, de florecimiento, un hogar para florecer, o puede ser una torre de Babel, ¿no? Donde cada quien habla su lenguaje, y cualquier organización, una empresa, ¿no? Una universidad, hasta la sociedad entera, podemos convertirnos en una torre de Babel. Y aquí hay un primer reto que tenemos, como nuestra sociedad no tiene que ser esto, una torre de conflicto, de división, ¿no? de simplemente estar peleando, ¿no? De encono, sino un espacio, ¿no? Donde hay desarrollo, donde hay violencia, donde hay división así, tan polarizada, no hay desarrollo, ¿ok? Entonces, bueno, vemos, por lo que han dicho, por lo que les traigo aquí, que hay un desafío que tenemos en materia de liderazgo. Y esto, ahora quiero ir a una parte, antes de entrar a ver elementos de liderazgo. Una de las cuestiones que queremos nosotros formar en liderazgo es tratar de entender que el liderazgo tiene una base antropológica, una base fundamentalmente humana, y que si la persona está mal y trae una serie de desequilibrios, imagínense cuando llega a dirigir una organización, pues el mal que puede provocar. Entonces, el líder tiene que trabajar interiormente muy fuerte. Si queremos ser líderes, tenemos que hacer un trabajo personal muy grande, irnos cincelando, tenemos que ir, ¿no? Puliéndonos, porque todos tenemos defectos. Y cuando entran en interacción estos defectos, pues se pueden hacer más grande y se puede causar más daño. Entonces yo tengo que ir puliéndome, tengo que ir sabiendo dónde están mis áreas de oportunidad, dónde están mis defectos, tenerlos muy claros para yo mismo irme moderando, irme, no sobrepasando, irme complementando con otras personas. Entonces, cuando uno ve lo que está sucediendo, como incluso este mundo que tiene tantas oportunidades tecnológicas, científicas, es un mundo que por un lado avanza en la técnica y en la ciencia, y por otro lado, en el campo humano, social, relacional, no está avanzando, algo está pasando. Entonces, hay más desarrollo científico, pero falta una capacidad de relacionalidad mucho mayor. Y al final, de poco sirve que avance la ciencia si no hay esta perspectiva de relacionalidad, ¿no? Ahora lo vimos, ¿no? Con toda la pandemia. De nada sirve la ciencia si no hay solidaridad, de nada sirve las vacunas si yo me las quedo todas, ¿no? Necesitamos avanzar en esos dos terrenos, un terreno técnico y un terreno ético. El líder necesita, y la sociedad, un avance en esas dos dimensiones. Hagan de cuenta que es como una vía de tren, para que siempre se acuerden de ello, ¿no? Quédense con esa imagen. El desarrollo implica la técnica e implica la ética. Y personalmente cada uno de nosotros tenemos que desarrollarnos, necesitamos hacer de nuestra vida como profesionistas, como líderes, unas vías de tren. Necesito un desarrollo profesional y por eso queremos dar calidad y por eso queremos hacer buenos profesionistas, pero eso no sirve de nada si no va acompañado de un liderazgo ético. Imagínense una vía de tren con solo una línea, pues descarrila el tren. Bueno, pues esto es lo que está pasando en la sociedad. Está descarrilando porque tenemos ética, técnica o ciencia sin ética, sin bien común. Y tampoco sirve mucho solo la ética sin la técnica, porque el bien hay que hacerlo bien. No puedo yo decir, bueno, es que tengo buenas intenciones, pero no me preparo. Le echo ganas, pero nada más le echo ganas, pero no tengo capacidades técnicas, ¿no?
alguien por ahí, un famoso, dice, se necesita 10% de ética, ¿de qué? Dice, 10%, 90% de ética y 10% de técnica, ¿no? No es cierto, en la vida necesitas 100% de ética y 100% de técnica. Entonces, este es el desafío que tenemos, y a veces el liderazgo ha sido planteado solo en términos técnicos o en términos de habilidades que, pues, terminan en lo que ya decían, líderes manipuladores, líderes enfocados solo en sí mismos, líderes narcisistas, ahorita vamos a hablar de eso, y no. Así que dos vías, y esto es lo que tratamos de hacer en la Universidad de Anáhuac, y esta es nuestra propuesta, ¿no? Eficiencia, eficacia, técnica, pero con ética, con perspectiva de bien común, con desarrollo humano. Ambas es lo que permite que haya un desarrollo humano sostenible, un desarrollo armónico. Adelante con la siguiente. ¿Y cuál es el desafío? Me voy a centrar en el desafío ético. En el desafío ético, pues que tenemos una crisis profunda respecto a lo que le llamamos aquí en la Anáhuac una crisis antropológica. Porque de acuerdo a la visión del ser humano, tenemos una ética. No puede haber una ética, no puedo decir que está bien y que está mal si no hay una visión del ser humano. Por eso incluso detrás de la crisis ética, en la política, en la destrucción del medio ambiente, en todo esto que vemos, la corrupción, pues hay una crisis antropológica. No voy a entrar demasiado en eso, pero sí tengo que decir algo, porque esta es la riqueza de nuestra propuesta. Y lo hemos ahora que hemos analizado modelos de liderazgo en este grupo de investigación de Francisco de Vitoria, hemos analizado autores, repasado. Muchos de ellos cojean en un punto que es que no alcanzan la hondura que nosotros sí podemos alcanzar, ¿no? Y es esta hondura entender una mirada profunda de la ética y de la antropología del ser humano. ¿Y cuál es el desafío? Bueno, pues muy breve, ¿no? Porque esto daría para una plática completa, pero muy breve. Bueno, pues tenemos una crisis de la razón. Hemos pasado de una época en el siglo XX donde los grandes totalitarismos decían, los grandes líderes totalitarios, yo tengo toda la verdad, ¿no? Y entonces quiero crear una raza superior, quiero crear una nación, ¿no? Una ideología donde no haya ninguna diferencia, y entonces vino todo el comunismo, el nazismo, etc. Eso, el mundo, después de ver el horror de lo que provocó, dijo, no, ya no creamos que podemos conocer la verdad. Entonces ahora vámonos a decir que cada quien tiene su verdad. Y entonces llegamos a una época relativista donde se dice cada quien tiene su verdad. Para evitar que alguien se diga yo tengo toda la verdad, se pensó que la respuesta era que nadie tuviera la verdad, ¿no? Y pues es una solución un poco simplista, es una solución, ¿no?, que lo que ha traído más bien es una torre de Babel. Porque si cada quien tiene su verdad, ¿para qué dialogamos? Pues si cada quien tiene su verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, punto. ¿Cómo? ¿Para qué dialogamos? Pues cada quien tiene su razón y ya. Entonces lo que parecía una genialidad para pasar del dogmatismo, para no volver a vivir esa época dogmática de líderes que se creen poseedores absolutos de la verdad y entonces imponen su verdad, incluso con campos de concentración, con los gulags de Stalin, etc., pues parecía que la solución era decir cada quien tiene su verdad. Pero esa no es la solución. Por lo menos lo que estamos viendo, pues ¿qué está pasando? Pues que no hay un espacio de encuentro. Si cada quien tiene su verdad y no la podemos buscar juntos, entonces no hay un espacio común de búsqueda de esa verdad, sino que cada quien se retrae a su ámbito personal, privado, se encierra en sí mismo y es incapaz de dialogar con el otro. Y fíjense, así como el dogmatismo genera torres de Babel, también el relativismo. No entro ahí a hablar de toda nuestra propuesta, pero bueno, simplemente decir, somos buscadores de la verdad.
No tengo yo toda la verdad, pero la verdad existe y tenemos que dialogar para encontrarla juntos. La verdad existe. Hay una verdad, ¿no? Esta verdad tiene distintos puntos de vista que necesitamos acercarnos y necesitamos esos espacios de encuentro. Entonces tenemos un primer desafío porque si no hay verdad, no hay espacio de encuentro, no hay espacio de diálogo, no hay búsqueda de en qué nos asemejamos, en qué puedes tú tener razón, en qué ya no tiene sentido, si yo tengo mi verdad y ya. Segundo desafío, hay una crisis de la voluntad y esto es un desafío especial que tenemos en esta generación. ¿Qué es la crisis de la voluntad? Es empezar a dejar de soñar en el futuro, el decir, esto está tan mal, que mejor sálvese quien pueda, ¿no? Y entramos en una cultura profundamente pesimista, que yo la veo a veces en dos expresiones, ¿no? Cuando hay jóvenes que me dicen, primero, que pues ya no quieren casarse porque el amor no existe, ¿no? El amor así como ese amor fiel, compasivo, misericordioso, no, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Y la segunda es, pues, ¿para qué tengo hijos? Si el mundo está tan mal, ¿para qué traigo nuevos niños a este mundo que está tan mal? Y fíjense, en el fondo, al final decir que el amor no es posible y que la vida no vale la pena, son dos expresiones que habría que profundizar mucho porque pues son dos expresiones que hablan en el fondo de un pesimismo muy fuerte, ¿no? El amor no existe ni la vida vale la pena. Es desafiante. Yo creo, y desde nuestra antropología, que el amor vence, que el amor existe, que el amor es posible. Claro, no el amor romántico que nos vendieron de todo color de rosa, siempre sonriendo, no, el amor a veces es sufrimiento, el amor es sacrificio, pero el amor existe, ¿no? Y así como hay muy malos testimonios alrededor, hay grandes testimonios. Y luego, pues creemos que la vida tiene sentido y la vida vale la pena y la vida tiene dificultades, pero damos gracias por existir, por estar aquí, y cada vida es una nueva esperanza. Entonces, bueno, tenemos un pesimismo muy fuerte, muy marcado respecto al futuro, y por último, pues una crisis de la afectividad, ¿no? Una crisis de la afectividad que es, en el instituto, Juan Pablo II, que me tocó dirigirlo, pues le llamábamos analfabetismo afectivo. ¿Qué es un analfabetismo afectivo? Es no saber leer mis sentimientos, siento cosas pero no termino de identificar por qué, cómo, cuándo vienen, y luego me cuesta mucho leer los sentimientos de los demás, me cuesta mucho la empatía, me cuesta mucho entender el dolor del otro y comprometerme con eso. Entonces el analfabetismo afectivo es no saber leer mis sentimientos, siento cosas, pero mucho menos puedo lógicamente encauzarlas, y tampoco lo de los demás. Y esto es una crisis de la afectividad que al final, como cuesta tanto trabajo relacionarnos, mejor no me relaciono, o me relaciono puntualmente y me retiro, porque no es capaz. Al final, fíjate, la iglesia falla, ve los malos testimonios, la autoridad, mi novia, mi novio, mis papás, todos fallan, entonces lo único que queda es retraerme ensimismarme, ¿no? Cuando, pues lo contrario al analfabetismo afectivo sería la gramática del amor, ¿no? Aprender precisamente a relacionarnos, a amar, a entendernos, a superar las diferencias, a perdonarnos, en una gramática que nunca puede ser lineal, pero es posible. Entonces menciono esto porque, imagínense, estas son las tres dimensiones propiamente espirituales del ser humano: la inteligencia, la voluntad y la afectividad. ¿Y qué ha pasado? Pues hay épocas donde estaba en crisis la afectividad, o había un cierto pesimismo después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues hubo un pesimismo existencial, o hay veces que ha estado en crisis la razón, pero ahora han entrado en crisis las tres dimensiones propiamente humanas. Y sin inteligencia capaz de descubrir la verdad, voluntad capaz de aspirar al bien y afectividad
con la cual yo empatizo y genero vínculos, sin estas 3 dimensiones hay una crisis, a esto le llamamos la crisis antropológica, por lo menos en una de las dimensiones. Una crisis antropológica porque el ser humano, entonces, imagínense, si no hay verdad, pues no hay ideales que perseguir, no hay sentido del bien o del mal, no hay capacidad de relacionarnos, la vida empieza a ser bastante árida, bastante complicada, bastante difícil, y por eso llegamos a esa torre de Babel. Así que, pues esto va generando ya no solo la muerte de Dios que decía Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto así. Bueno, en realidad es que matando a Dios, entre comillas matando, muere el hombre, ¿no? Y entonces, si se fijan, relativismo, individualismo, pesimismo, pues forman ahí un acrónimo RIP, ¿no? RIP es la muerte del ser humano, si el ser humano cae en estas 3 dimensiones: relativismo, individualismo y pesimismo. Así es muy difícil formar líderes. Y es muy difícil una sociedad conducirla hacia el bien común. Pero, ¿qué es el bien común? Pues no hay forma de definir qué es el bien común. ¿Cómo definimos que algo es bueno, que algo es malo? Pues salud. Simplemente es, pues, lo que diga la mayoría y ya, ¿no? O más bien lo que digan los grupos de control, que son los que movilizan la opinión pública, determinadas grandes cadenas de comunicación, etcétera, que mandan mensajes globales y ¿no? Entonces, bueno, hay un desafío ahí, hay un desafío indudablemente. La siguiente. Pero yo quisiera ahora hacerles otra pregunta, ¿no? Bueno, aquí hay desafíos que no es solo un desafío generacional, ¿no? Esta crisis le pega a todos, ¿no? Pero ahora pensemos también en qué oportunidades tenemos. ¿Y cuáles ven ustedes, cada quien de acuerdo a la generación, ¿no? Aquí habemos tal vez generación X, generación, ¿no? Millennial, Z. Pero tenemos que pensar, uno, tener claro el desafío cultural que tenemos, no hay que dejar de ver ese desafío, esos retos, pero luego hay que ver cuáles son las cualidades, cuáles son toda la mirada renovada, nueva, cosas positivas que puede tener la generación a la que pertenecen cada uno de ustedes. Entonces, a ver, ¿quién me quiere decir alguna cualidad de su generación? Alguna cualidad desde la cual podamos ayudar a formar el liderazgo. ¿Quién me quiere decir alguna cualidad? La sensibilidad, y a ver, ¿qué entendemos por sensibilidad? ¿Qué sería? Yo veo que mis alumnos, por ejemplo, son chicos muy sensibles en cuanto a que se preocupan, por ejemplo, por el medio ambiente, cosas que tal vez en mi generación no lo hacíamos tanto. Podría ser. Sí, muy bien. Entonces, hay ciertos problemas que surgen y conectan, ¿verdad? Rápidamente con esa injusticia, ese dolor, entonces conectan y hay una sensibilidad ahí positiva. Ok, muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Mande? Perseverancia, ¿ves? Perseverante. Ok. ¿Qué generación tú te denominarías? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, en la generación X sí es algo, ¿no? La perseverancia de estar ahí. Muy bien, gracias. Sí. Yo, en mi generación, que no sé qué generación, somos el 65, Okay. considero que somos obedientes, fuimos obedientes a nuestros papás y obedientes a nuestros hijos. Bueno, te ves muy joven, pero según la clasificación sería baby boomer. Sí, ok. Sería, pero te ves muy joven, ¿eh? Te ves más. Bueno, antes de la generación X está la baby boomer, ¿no? Y entonces, pues sí, había mucha, en una generación muy marcada, ¿no? Con este valor. Muy bien, ¿quién más? Ajá, adelante. Sí. Yo lo que veo también de la misma generación aquí que compañeros, que sí estábamos muy comprometidos en que sabíamos que si trabajábamos, lográbamos, nos hacíamos mejores personas. Y ahorita mis alumnos, sobre todo los de 2 años para acá, han
como que, pues a ver qué hace el otro. El mínimo esfuerzo. Yo así como si me desespero y les digo, o sea, ¿a qué aspiran en la vida? O sea, eso sí me... Digo, no quiero decir que todos. Sí. Pero sí, están así como en la pasiva total, el aparatito es que todo me resuelve. Ok, entonces había una en tu generación, esfuerzo, que también hay que decirlo, dice un poeta francés, Paul Valéry, en una frase así un poco curiosa, dice, el futuro ya no es lo que era antes. El futuro ya no es lo que era antes. ¿En qué sentido? Dice Paul Valéry, que hoy el futuro está mucho más abierto. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hay mucho más incertidumbre antes, ¿no? Pues yo me acuerdo, ¿no? El que lograba tener una licenciatura, ¿no? En México era el licenciado, ¿no? Todavía haciendo, el licenciado es así como, wow, lo logró. Y una vez, pues ya sacabas tu crédito Infonavit, tenías tu casa, unos 4 o 5 trabajos a lo mucho en la vida y hacías, ¿no? Tu vida, etcétera. Estaba como mucho más, digo, aunque en México siempre ha sido un poco impredecible nuestro futuro, pero bueno, estaba un poco más lineal. Ahora está más revuelto y eso genera incertidumbre, genera mucha ansiedad y luego dificultad para planear. A ver, ¿alguien generación Z? Ahorita vamos. Bueno, adelante, no te estoy discriminando. Considero que, independientemente de la generación, como humanidad hemos vivido y nos sabemos más vulnerables. Antes, creo yo, de acuerdo a la historia, pensaban que la cuestión religiosa, la ciencia, la razón les iba a dar la verdad, o creían tener la verdad en muchos aspectos, y ahora lo sabemos más especie y más vulnerables cada vez más. Sí, creo, como dices, a todos hay más miedo, hay más incertidumbre, que creo que a todos, aunque creo que a algunas generaciones les pega más, porque no es lo mismo haber hecho ya un camino y estar en un contexto, cuando apenas estás abriendo la vida, pero fíjense, hay mucho miedo. Esta es una sociedad con mucho miedo, mucha incertidumbre respecto al futuro, ¿ok? Preguntaba por una generación Z, ¿sí? Pues, ¿tu nombre es? Mariana. Muy bien, Mariana. Creo que puede ser arma de dos filos a veces, pero sí parece una gran cualidad, que es, creo que es una mentalidad mucho más abierta. O sea, como abierta a escuchar las diferencias. O sea, al final como que estamos viviendo momentos en donde nuestros papás antes no lo pueden entender y ahorita pues la gente no se cuestiona tanto. O sea, sí, por eso digo que es un arma de dos filos, porque si estás abierto y a veces esa persona te puede separar un poquito de esta verdad, ¿no? Pero sí, a veces... Muy bien. Sí, esta apertura, el darse la oportunidad de criticar es muy importante. Nada más que justo ahí, por ejemplo, pues una propuesta sería eso, ser críticos, pero críticos significa cribar. Y cribar significa, como cuando uno cierne la harina del pastel o el albañil criba la arena, es quedarse con lo mejor y desechar lo peor. Eso es la verdadera actitud crítica. La actitud crítica no es una cultura de cancelación de tiremos todas las estatuas porque todos se han equivocado. Bueno, todos nos hemos equivocado, ¿no? Pero esta cultura de tirar todo no es una cultura crítica, es una cultura justo pues de profunda cancelación, donde nadie se salve, que por cierto es muy curioso porque termina siendo muy puritano, ¿no? O sea, porque ¿quién nunca se ha equivocado, ¿no? ¿Quién nunca ha tenido entender cómo se vivía en una sociedad? Ah, no, hay que tirar todo porque nadie se salva. Que es curioso cómo luego estas cosas dan 180 grados de vuelta y terminan en lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay que criticar y eso es muy importante y más en esta época, cribar, aprender a generar un pensamiento crítico, porque eso es lo que desarrolla la civilización. ¿Cómo hago para quedarme con lo mejor que me han legado la cultura pasada, ver sus errores y decir esto no lo repito y avanzamos? Ese es el avance. Entonces hay una gran oportunidad cuando hay apertura. Yo siempre hablo de una apertura con identidad, porque la identidad te permite tener esta capacidad de quedarte con lo mejor o no. Si no hay identidad, no hay forma de cribar, ¿no? Pero muy bien. Bueno,
¿Por qué les pregunto esto? Porque tenemos que enseñar liderazgo no solo a través de los desafíos, de los problemas de nuestra generación, sino viendo lo potente que tiene cada generación. Ese es el primer gran reto. Y lo digo porque empieza justo el problema, es que soy maestro y me desespera, ¿no? Entonces me desespera como, y tengo a veces en la punta de la lengua la respuesta, y no logro, ¿no? Cómo meterla. Pues no, es que tenemos, por un lado, entender lo mejor de nuestra generación, también entender los límites de nuestra generación, y luego tenemos también que tener un diálogo intergeneracional fructífero, un diálogo intergeneracional, donde la generación Z sea capaz de decir los baby boomers qué tenían, o la generación X qué tenía, qué fue lo positivo, qué fue, ¿no?, lo negativo. Por ejemplo, yo creo que algo negativo de mi generación, que yo soy X, es pues el desafío de a veces demasiado trabajo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a trabajar en exceso y a veces nos desequilibramos, ¿no? Y trabajas toda la vida para una casa y esto, la generación Z pues dice, ¿y por qué tengo que tener una casa, no? Tal vez no es necesario. Bueno, pues esas cosas es muy bueno saber, porque si no, nosotros estamos en una universidad donde hagan de cuenta que son dos ejes. La universidad es como dos ejes así, ¿no? De un lado, un eje intergeneracional. Y tenemos, cuando menos, 4 generaciones dialogando. Y luego, por eso muchos profesores se desesperan y dicen, es que no puedo, ¿no? Es que ya vienen cada vez peor, no. Bajo esa mirada, pues, ¿cómo vamos a formar líderes, ¿no? O también bajo la mirada, estos ya viejitos ya pasaron de moda y no nos entienden. No tienen nada que enseñarnos, nosotros sabemos, pues tampoco. Entonces, ser universidad formadora de líderes es tener un diálogo intergeneracional fructífero, rico, así. Y luego, ser universidad es un diálogo entre distintas ciencias. Entonces, no es cierto que solo el derecho salvará al mundo, ¿no? Aunque haya abogados aquí. Ni solo la ingeniería salvará al mundo, ni solo las humanidades. Todos nos necesitamos en un diálogo intergeneracional rico, ¿no? Y luego habrá otro eje, ¿no?, que es también el diálogo fe y razón. Entonces, bueno, todos estos ejes tenemos que saber para formar a los jóvenes en liderazgo y entender desde todo lo positivo las cualidades de nuestra generación. Adelante. Les dejo de tarea que cada quien vea lo positivo de cada generación. Ahí pueden ver un poco la tipología, búsquenla en internet, ¿no? Y traten de ver respecto de los colaboradores con los que interactúan ustedes, con sus alumnos, cuáles serían las cualidades y cómo nos vamos relacionando, aprendiendo de lo bueno de cada generación. Muy bien, adelante, Tita, si le das a la siguiente, por favor. Ahí está, Tita. Muy bien, bueno, aquí nada más no se alcanza a ver muy bien, pero ahí les dejo la presentación. Por ejemplo, yo veo hoy algunos desafíos, y con eso concluyo esta parte más antropológica, en donde a veces en estos bandazos que damos, ¿no?, así como hablamos del bandazo dogmatismo, luego relativismo, pues también a veces nos cuesta trabajo y estamos, no solo la generación Z o millennial, entre estos a veces dos extremos que van a ser un desafío para la formación de líderes. A veces nos creemos autosuficientes, yo lo puedo todo, ¿no? Y más con mi iPhone, pues lo puedo todo, ¿qué más?, ¿no? O con mi título Anáhuac, ya voy a salir y va a haber una carpeta así roja donde yo voy a pasar en medio y el mundo se va a abrir y me va a dejar pasar ahí en medio. Autosuficiencia. A veces nos creemos que nosotros podemos. Y este es un primer gran tema en el liderazgo que yo les pido mucho. Dejemos atrás la idea de un liderazgo autosuficiente. El líder que lo sabe todo.
El líder tiene que ser alguien que nunca se equivoca, que siempre sabe exactamente hacia dónde dirigirnos, jamás fracasa, y a veces fuimos formados en esa idea de liderazgo, ¿no? Como un Superman, un superhéroe. ¿Y qué pasa? Pues que luego la persona se lo cree cuando dirige. Entonces, ¿qué pasa? Pues no escucha a los demás, no sabe pedir perdón cuando se equivoca, no sabe corregir el rumbo, porque yo no me equivoco, pues si soy líder, ¿cómo me voy a equivocar? Entonces, mucho cuidado con este liderazgo autosuficiente que se cree que lo puede todo y que entonces yo estoy en un programa de liderazgo y claro, estoy por encima de los demás porque mira mis cualidades. No. Claro que hay que hablar, hay que potenciar, pero no bajo una idea de autosuficiencia, sino de excelencia, ¿no? Y es muy distinta la autosuficiencia a la excelencia. La excelencia es, ya les decía la otra vez, la etimología es muy bonita porque quiere decir excelsus, mirar al cielo, excelsus, mirar a lo grande. Eso es lo que quiere un líder. Pero sabe también su pequeñez, sabe sus límites. Y por eso se reúne de buenos equipos, no de gente que lo aplauda nada más para que como foca le diga que todo está bien, ¿no? Y entonces quieren focas alrededor de él que le digan todo está bien. No. El líder tiene que tener estas capacidades, ¿no? De dejarse acompañar, de escuchar, de corregir. Pero el otro gran desafío es la fragilidad, ¿no? Entonces pasamos de la autosuficiencia, yo lo puedo todo con mi iPhone, a luego, este mundo está terrible, no tiene sentido nada, no puedo nada, no me puedo comprometer, no puedo planear, no tengo perspectiva porque soy tan frágil, soy tan torpe. Imagínense, pues ahí tampoco hay la formación de líderes. Necesitamos una autoestima lo suficientemente madura para no estar en una fragilidad permanente donde cualquier acontecimiento me desmorona y me vengo para abajo, ¿no? Entonces fíjense, y así pasamos de autosuficiencia a fragilidad. Luego, ¿no? De la euforia al conformismo, como que nos ilusionamos. Y aquí luego especialmente dicen que los mexicanos somos como a veces llamarada de petate, ¿no? Si saben los petates, pues son ¿no? Pues hechos como de un tejido ahí de ciertas fibras naturales, se enciende muy rápido, pero así como se enciende se apaga. Entonces me emociono, sí, ya me emociono, y así como me emociono, ¡pum!, rápidamente me apago. Entonces paso a veces de una euforia a una actitud conformista, de una sensibilidad que ya dijimos, qué bueno que hay esta sensibilidad, pero luego se diluye y termina en apatía. Ahí que tenemos un reto, pues es ir formando la voluntad, la fuerza de voluntad. No hago solo las cosas que me emocionan o que me apetecen. Yo como papá, pues imagínense, hay veces que no te emociona levantarte para ir a llevar a los niños del colegio. Es más, pocas veces te emociona. O sea, pocas veces. ¿Pero qué haces? Pues lo haces. Vas llorando al colegio, así, ay, pues tampoco, ¿no? Tampoco voy llorando, tampoco. Pero lo haces, ¿no? Lo haces, bueno, pues porque tienes esa capacidad de ir ejercitando tu voluntad. Luego pasamos de una autonomía, que esto es autónomos, la autonomía radical, o sea, está muy bien todos ir teniendo grado de autonomía, es un signo de madurez, ¿no? Cuando tienes 40 años y no tienes autonomía con tus papás, preocúpate, ¿no? O 30 y tantos, pues preocúpate, ¿no? Entonces es bueno tener, pero la autonomía aquí, radical de la que hablo, es autónomos. Autónomos, quiere decir, nomos norma, yo me doy a mí mismo todas las normas, yo soy mi supremo legislador. Y esto es algo muy metido en la cultura relativista. No hay norma que valga, yo creo todas las normas. Si no hay ninguna norma, ni la norma pues bíblica, ni la norma ética, ni la norma, yo soy mi supremo legislador. Ahí está la tentación desde el Génesis, ¿no? Seréis como dioses. Ese es el árbol de la manzana. El árbol de la manzana no era una manzana, el árbol de la manzana es
seréis como dioses. Yo me doy a mí mismo todas mis normas. Entonces, cualquier cosa, pues yo la decido. ¿Desde qué lógica? Mi simple subjetividad, lo que a mí me apetece. ¿Okay? Bueno, por un lado estamos en una cultura así, y luego por otro lado estamos en una cultura de una necesidad excesiva de aprobación de personas muy volubles. Si no me dan like, me deprimo. Si no tengo vistas en TikTok, ya no soy nadie. Entonces, qué curioso, ¿no? Por un lado, yo me creo mi supremo legislador. Ya no hay creador, ¿no? Yo soy el creador de todo. Y luego, por otro lado, muy voluble. Muy voluble. Y mi día va a depender de qué tantos seguidores tengo, qué tantos, ¿no? Si soy youtuber, no lo soy. Entonces, la necesidad de aprobación, y esto hace personas volubles, profundamente volubles. Lógicamente, una madurez personal es alguien que lógicamente se abre, ya decíamos, se abre al mundo, escucha, cuestiona, se puede llegar a cuestionar a sí mismo, etcétera, pero luego tiene identidad. O sea, tiene una identidad que no se deja llevar simplemente por el que dirán. Y si no traigo el coche no sé qué, o la bolsa no sé qué, ya no valgo. Pues tú vales por lo que eres, ¿no? Por tu dignidad en sí mismo. Imagínense líderes así, donde ellos se crean pues se creen dioses, ¿no? Se creen dioses. Son líderes profundamente narcisistas. Enciendan a las 7 de la mañana, ahí lo van a encontrar. No voy a decir nombres. Profundamente narcisistas. Igual, pues no se equivocan, no, nada, todo está muy bien. Pero imagínense liderazgos así volubles, ¿no? Yo he trabajado después de ser legislador como asesor parlamentario y me tocó trabajar, ¿no? Con una senadora que era sumamente, la pobre sufría mucho, porque era muy voluble. Entonces, de acuerdo a lo que le iba respondiendo en Twitter, iba cambiando su opinión. Entonces, pobrecita, ¿no? Entonces, una vez me despidió porque le escribió un artículo contra la dictadura cubana y la criticó alguien, y entonces pues la pobre se ponía muy tensa, porque imagínense, pues no, un líder así, voluble, que nada más dice algo y lo critican y cambia de opinión, pues no tiene dirección, pero lo peor es que tampoco tiene dirección de su organización ni de su país, ¿no? Luego, una actitud, ya decíamos, por otro lado, hipercrítica, ¿no? Ya dijimos qué valiosa es la crítica, necesitamos un pensamiento crítico. Pero una actitud hipercrítica me refiero a una actitud de esto, de todo lo demás está mal. Si nos ponemos a buscarle defectos a alguien, pues siempre le vamos a encontrar. Y soy incapaz de apreciar. Esto es muy importante en el liderazgo. Yo me he topado con muchos liderazgos muy perfeccionistas, que entonces, que son personas de buena voluntad, pero son tan perfeccionistas que pues todo el que está aliado de él son tontos, ¿no? Porque pues nadie es como él. Y eso hay que tener mucho cuidado con un perfeccionismo excesivo que sea incapaz de apreciar lo bueno que hay. Esto pasa en los matrimonios, ¿no? Pasa en cualquier relación. Entonces, que nuestro deseo de ser mejores, de hacer las cosas muy bien, nunca nos lleve a infravalorar. Y tenemos que formar. Hay un excelente libro, ya no los puse, pero que se llama, de Gabriel Ginebra, se llama Gestión de Incompetentes. Se lo recomiendo mucho. Y lo que dice el autor, Gabriel Ginebra, es: si tú crees que al final todos los que están a tu alrededor son una bola de incompetentes, hazte la pregunta si el incompetente no eres tú, ¿no? Entonces es muy interesante el libro, porque pues lo que dice el autor es que al final Gabriel Ginebra, Gestión de Incompetentes, al final te dice, tú como líder tienes que ayudar a entrenar al otro, tienes que ayudar a que sea mejor. Y si todos son incompetentes y nadie te llega, pues hay una incompetencia en ti, que es la incapacidad de formar a nuevos líderes, que esa es una tarea fundamental en el liderazgo. Entonces, bueno, a veces pasamos de la hipercrítica, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, oigan, qué bueno que son tan críticos con la iglesia, eso nos ayuda mucho. Y entonces, ¿no? Critiquen y esto y el otro y todas las imperfecciones de la iglesia. Pero luego llega
¿no? La ONU, y lo que dice la ONU se lo comen completito. Y dices, ay, a ver, y aquí no eres crítico en cierta... no, aquí esta ideología está de moda y me la como completita. Ay, no, pues a ver, vamos siendo críticos con todos, parejo, ¿no? Entonces luego pasamos a asumir modas dominantes, simplemente porque la mayoría, pues es lo de hoy, ¿verdad? Luego, por un lado, ansiedad por conectar, queremos estar conectados, pero luego mucha soledad, mucho individualismo. Bueno, pues aquí les pongo, y con eso cierro esta parte para ir a la otra, unos desafíos que tenemos como sociedad, porque ya vimos que ni de un lado ni de otro se puede formar liderazgo. Necesito articular una personalidad lo suficientemente madura, pues como esto, ¿no? Oye, escucho la crítica, pero no soy voluble a que cualquier crítica ya me desmorona, me acaba, me deprime, hace que cambie de rumbo. Necesito este equilibrio, necesito tener capacidad de crítica, pero no destruir todo, ¿no? Como la cultura de la cancelación, sino valorar también lo positivo del pasado. Bueno, pues eso es una personalidad madura. Y si no trabajamos en esto, pues luego cuando llegamos al programa de liderazgo, a cualquier cosa que hagamos, nos cuesta mucho trabajo y lo que formamos luego es monstruitos, ¿no? Monstruitos que pueden hacer mucho daño porque los inflamos. Soy líder, yo lo puedo todo, pero si no hay esta vía ética, esta vía humana, pues se nos descarrilan rápidamente, ¿ok? Bueno, adelante. ¿Cuál es el pues desafío entonces que tenemos? Tenemos que formar en autoritas, lo que es autoritas, el liderazgo. Esto pues es una clásica diferencia, no es solo una posición de poder, por eso se distingue entre jefe y líder, ¿no? El jefe es el que tiene una posición y el líder es el que tiene una propuesta y a partir de esa propuesta tiene seguidores. Entonces el reto enorme pues es cómo desde nuestra potestas, porque todos los que estamos aquí tenemos algún grado de potestas, como profesores, como coordinadores, como directores, vicerrectores, tenemos algo de potestas, pero nuestro liderazgo no nace desde ahí, nace desde una autoritas, ¿no? De un reconocimiento de un liderazgo, salud, que es capaz, eso sí, de aprovechar la posición en la que uno está. Desde la posición, generar autoridad, verdadera autoridad, ¿no? Autoridad como un reconocimiento, como un seguimiento por la propuesta, por el testimonio que tenemos. Y esto lo distinguían ya los romanos, la autoritas y la potestas. Adelante. Y desde esta concepción del liderazgo, lo que me hace líder no es tener poder, sino lo que me hace líder, ni dinero necesariamente, ¿no? Todo eso puede ser muy bueno, toda esa potestas es muy bueno. ¿Cómo trabajo la autoritas? Pues trabajo, como decíamos, trabajando mi madurez personal, trabajando, haciéndome yo, como esta estatua del aprendiz, esta escultura de Augusto Rodin, pues es toda una síntesis de antropología, porque lo que nos trata de decir es que yo con mis acciones, yo con mis buenos hábitos, voy formando una personalidad madura, equilibrada. Todos tenemos una naturaleza que es el mármol, pero necesito mi inteligencia, que es el cincel, donde yo apuntalo mis cualidades, donde veo las vetas del mármol, donde veo las imperfecciones y trato, ¿no?, de pulirlas, y luego con el mazo, con mi voluntad, voy trabajando esos puntos. Necesito no solo ver dónde están mis defectos y mis cualidades, que ya es una gran tarea, ¿no? Decíamos, tenemos personas que solo ven sus cualidades, o hay personas que solo ven sus defectos. Una personalidad madura ve sus cualidades y ve sus defectos. Igual ve las cualidades y los defectos de los demás, ambas cosas, ambas, ¿no? Bueno, ya lo veo, mi cincel, pero luego necesito el mazo, la voluntad, para realmente trabajar en ello. Y lo que trata de decir esto
es que yo me voy en un sentido haciendo, no en un sentido radical, porque hay una naturaleza humana, no como plantea la ideología de género que no soy nada y yo puedo recrearme, no, hay una naturaleza humana, pero esa naturaleza yo la voy configurando y la voy perfeccionando, y de eso depende pues mi plenitud, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que voy haciendo, porque yo no solo voy haciendo, me voy haciendo en ese sentido. No en un sentido absoluto, radical, pero sí en un sentido de ir perfeccionándome. Y por eso, dice aquí, la acción humana es habitual. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo hago no queda fuera de mí. Cuando yo digo una mentira, el problema no es solo que me cachen, que ese es un problema y más si es mi jefe, ¿no? Pero no es el único problema. El problema es que cuando yo miento, esa acción no queda fuera de mí, sino que vuelve sobre mí y me va configurando, me va haciendo el hábito de una persona mentirosa. Luego hay personas, los mitómanos, ¿no? Ya no necesitan mentir y mienten, porque pues se les hizo el hábito. Cuando son el despertador y no me levanto, el problema no fue simplemente no llegar ese día, sino que me puedo estar haciendo el hábito de pues no despertarme, ¿no? Y quedarme dormido y ser un impuntual, ¿no? Bueno, pues la acción, por eso es tan importante el actuar, y por eso en el liderazgo no importa lo que hago, el fin justifica los medios, yo hago lo que sea con tal de llegar al poder, con tal, no, porque me estoy configurando a mí mismo, aparte del daño que hago, que puedo hacer, me hago un daño a mí mismo. Por eso decimos que la acción humana es habitual, y esto hay que entenderlo muy profundamente. Por eso es tan importante no solo llegar a una posición de poder, sino cómo llego. Lo importante no solo es tener un éxito, sino cómo logré el éxito. Aplastando, mintiendo, ¿no? Botando mis valores, dejando, ¿no? Por eso es muy importante no solo, decían los griegos, el término, sino el camino, es el telos. El sentido de la vida no solo es un punto a donde llegar, sino es un camino que recorrer. Y esto es el liderazgo de acción positiva. Lo importante no solo es alcanzar ciertas cosas, sino es ir siendo mejor persona y hacer mejores personas en el camino. Por eso mi acción tiene un impacto personal y social. Y por eso actuamos con responsabilidad, y por eso creemos en una libertad responsable, y por eso creemos en derechos y en deberes, porque es lo que le da sentido a la existencia. Así que el liderazgo tiene que entender esto, no es una posición, no es un éxito, es un camino con sentido que me hace crecer y hace florecer a los que están alrededor de mí y a la sociedad. La siguiente, por favor. Y luego viene, ¿cuáles son los elementos claves en la tarea del líder? Bueno, ¿qué hace un líder? Ya nos explicaste un poco, pues, el reto cultural que tenemos, cómo este reto cultural tenemos que anteponer lo mejor de cada una de nuestras generaciones. Ya vimos los desafíos de una personalidad inmadura en estos extremos, en estos vaivenes, la importancia de trabajar a mí mismo. Y luego, ¿qué hace un líder? ¿Qué hace un líder y cuáles son sus tareas fundamentales? Bueno, hay 5 tareas fundamentales, porque esto, pues cuando uno lee la literatura de liderazgo encuentras miles de cosas, pero este esquema me gusta porque creo que es lo suficientemente sintético para ayudarnos y hacer un checklist si como líderes estoy logrando realmente lo que busco, ¿ok? Entonces, bueno, pues lo primero es, el líder tiene que ubicar dónde está y dónde estamos. La gran primer tarea de un liderazgo es entender el mundo, adentrarse en la realidad. Ya dijimos, en su propia realidad, un líder tiene que saber sus cualidades y sus defectos, sus alcances, sus límites, ¿no? El liderazgo narcisista no ve esto, ¿no? Ni tampoco un liderazgo demasiado voluble, etc. Pero entonces, ¿dónde estamos? Un líder tiene que ayudar a compartir, no solo él tener claro el diagnóstico de la realidad, sino luego que los demás compartan ese diagnóstico. ¿Dónde estamos? En la medida que un líder logra que los demás compartan su diagnóstico, va ganando. Va ganando porque pues los demás dicen, sí es cierto, esto es lo que estamos viviendo, sí es cierto, esto está así. Entonces,
ustedes tienen que tomarse el tiempo para que los seguidores comprendan dónde estamos. Y luego, ¿hacia dónde queremos ir? El líder ayuda a marcar rumbo. No es el único que marca el rumbo. Por eso pregunta, consulta, se hacen planes estratégicos entre todos. El líder no puede por él solo resolver todo, pero junto construye un camino de hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es nuestro sueño? Un líder que no genera propuestas, que no genera sueños, pues la gente dice, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, no entiendo el rumbo, quieres que hagamos cosas, pero entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Y luego el camino, pues desde dónde estamos, hacia dónde queremos ir, lo define una estrategia. ¿Okay? Y en esto tiene que ayudar a alinear, a armonizar a los equipos, armonizar al equipo y lógicamente tener dónde mando. Necesita hacerse las cosas, necesita ver roles, tareas, acciones, alineamiento de equipo y dónde mando. Y aquí hay otro desafío porque pues a veces no toda la gente quiere colaborar, no toda la gente quiere hacer las cosas a la primera, hay gente que abusa, gente, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, alinear el equipo y tener ese dónde mando. Y por último, siempre comunicar lo que está en juego. Un líder tiene que ser un comunicador. No, el comunicador no tiene que ser un reality show ahí, pero sí tiene que saber comunicar las razones de por qué está actuando de una manera, por qué estamos decidiendo, qué pasa cuando las cosas no salen bien, etc. Entonces, comunicar. Y comunica, sobre todo, lo que está en juego de si no se sigue este plan. Está en juego que otra universidad crezca más, está en juego que, pues eso, perdamos matrícula, está en juego que no formemos completamente. Hay muchas cosas que están en juego. Bueno, esto lo tiene que tener claro el líder, comunicarlo brevemente. Así que aquí les dejo estas tareas para que siempre ustedes hagan ese checklist. ¿Estoy claro en la realidad? ¿No? ¿Qué tantos sesgos hay? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muy bien, la siguiente. Pero, pues hay un desafío. Joanna Bartsch, esta autora que les recomendaba, hay un desafío detrás de todo esto, porque hemos hablado del líder, de algunas cualidades, algunas tareas, pero nos estamos enfrentando a un problema que de hecho, aquí dando un taller hace unos meses con Ricardo que me invitó y con su equipo, pues salía este tema. Oye, es que ahora estamos viendo que hay jóvenes que no quieren ser líderes. Creemos que porque están en la náhuatl todos quieren ser líderes. Y no, y es más, cada vez nos estamos encontrando más gente que no quiere ser líder. Bueno, primero habría que entender, porque si les enseñamos así cuando hablamos de liderazgo solo a Gandhi, a Luther King, pues les queda, ¿no?, lejísimos un escenario de un liderazgo así. El líder, hay muchos líderes en distintos, ¿no?, ámbitos de la sociedad. Entonces todos podemos ejercer de una manera u otra el liderazgo. Un profesor ejerce liderazgo de una manera, un padre de familia, en una colonia, hasta claro, en un país. Entonces nos tenemos que ir y dar un paso antes, y qué bueno que antes de esta plática pues se habló de esperanza. Porque al final, ¿por qué alguien quiere ser líder? Porque cree que su mundo y el mundo puede ser mejor. Y si yo no creo que mi mundo ni el mundo puede ser mejor, pues uno dice, pues ¿para qué me meto ahí? Entonces, por eso es tan importante y qué bueno que se engarzó así. Tenemos que hablar de mucha esperanza. Mi vida, mi entorno, mi familia, puede ser mejor. Puede ser mejor. Y más en un mundo, como ya vimos, pesimista, es muy importante. Pero luego, mi sociedad puede ser mejor. Y mi sociedad, de eso, no hablemos solo del mundo, así, salvemos el planeta, que claro que hay que salvar el planeta, pero hay que trabajar. ¿Cómo puedo hacer que este Estado, oigan, este Estado está impresionante, ¿no? Ustedes saben lo que han ido construyendo y lo tienen que saber. Hay estados de la República que vienen así, para abajo, para abajo, para abajo, y ustedes han ido para arriba, para arriba. Algo han hecho, y eso quiere decir, a mí cuando me dicen, ay, México no tiene salvación, yo les hablo de Querétaro, ¿no? Y les digo, oigan, ahí está Querétaro,
Vean Nuevo León, bueno, ahora ya no sé, pero bueno, vean Nuevo León, vean vean Mérida, ¿no? Vean Yucatán, está impresionante, ¿no es cierto? ¿No? Cuando me dicen, ay, todos son iguales, no es cierto, ¿no? Aquí se han hecho cosas muy buenas. Bueno, eso quiere decir que puede ser mejor, ¿no? Y ustedes han elegido un estado que es mejor que otros y que viene para arriba y lleva ya 2 décadas. Bueno, eso es importante, porque en medio de tanto pesimismo, pues parece que todos estamos destinados a que todo se hace mal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, bueno, el acto más importante para ser líder es querer serlo. Y yo los animaría a ustedes a, primero, cada uno de nosotros tenemos que asumir y decir, quiero ser líder. Entendiendo líder esto, no como el salvador del mundo, ni como el que va a salvar a la patria y se va a lanzar, ¿no? Desde aquí lo más alto, ahora que está el nuevo edificio. No, sino líder me refiero a esto, a esta capacidad transformadora, a esta acción del bien común, y todos estamos llamados, porque en términos cristianos, además, eso quiere decir ser apóstol. Ser apóstol es eso, es estar, ¿no?, con un corazón encendido para transformar el mundo. Bueno, pues el culmen de la formación integral para nosotros es que la persona decida ser líder. Ese es el culmen de nuestro modelo de formación. Si formamos integralmente, el resultado es que ese joven, esa joven quiere ser líder, porque ha entendido que no solo basta su desarrollo, su profesión, su empleo, sino quiere servir al mundo. Ese es el resultado de la formación integral. Necesitaríamos, ¿no?, que el 100% de nuestros jóvenes quieran ser líderes. Otra vez, oye Alejandro, pero no todos van a dirigir el país. No estoy hablando que todos dirijan el país, pero sí que donde estén, si van a estar en recursos humanos, llegan políticas de conciliación vía laboral y vía familiar y cambien esa empresa, y vayan, y si van a estar en el mundo del deporte, hagan y transformen ese mundo. A eso me refiero. Y igualmente, solo ser líder desde una formación integral, porque ya vimos que no basta las capacidades, las competencias, sino se necesita la ética. Así que ahí tenemos un gran reto, convencer a nuestros alumnos. Y ese es el trabajo que no hace una materia, que no hace una ruta, que no hace un programa. Ese es el trabajo que hace toda la comunidad universitaria todos los días. Todos los días. Desde quien abre la puerta de la universidad a quien toma estas decisiones más importantes, todos debemos estar enfocados a eso. No porque queramos tener gente que brille en la sociedad, sino queremos gente que ilumine la sociedad, que esa es una distinción muy importante. Estamos aquí no para brillar, o no solo para brillar, sino estamos aquí para iluminar. Y la diferencia es que cuando yo quiero brillar, pues es el liderazgo narcisista, ¿no? Que todos me vean. El foco está en mí. Ese es el problema. No, el verdadero líder, el foco no es para sí, sino voltea y el foco lo pone allá porque quiere iluminar. Ilumina y abre camino. Esa es la diferencia de nuestro modelo de liderazgo. Queremos líderes no solo para brillar en sociedad, eso es la consecuencia, pero lo importante es iluminar. El foco no está en sí, sino está en los demás. Y bueno, pues vamos terminando la siguiente, y si quieren vamos haciendo un diálogo. Les traía, aquí siempre dice mi esposa que sobrepreparo las cosas, y efectivamente me dejó como en las 10 primeras diapositivas. Adelante con la siguiente. Bueno, pues este es un cuadro, no se ve creo mejor en las pantallas de al lado, es el cuadro de la famosa balsa de la Medusa, que fue una barca que estaba, era un barco y se hundió, y entonces en las costas de Mauritania y por África era una barca francesa, y quedó solo eso, ¿no? Esos palos. Esta es un acontecimiento, ¿no?, que conmocionó aquella época en Francia, y pues van quedando cada vez menos sobrevivientes. Alrededor, me parece, fueron 13 sobrevivientes, nada más. Estuvieron varios días en alta mar, y vean ahí lo que trata de reflejar, pues ese cuadro es un poco las distintas actitudes
que se van dando frente a un escenario de crisis, de dificultad. Están por un lado, pues ya los que desfallecieron, ¿no? Y están ahí un poco esperando a que venga alguna ola y se los lleve. Está otros que están paralizados, como este hombre ahí del turbante. Hay diversas interpretaciones respecto a esto, pero bueno, ahí podemos ver una actitud, pues un poco simplemente de desolación, quedarse ahí paralizado. Hoy, pues mucha gente se queda paralizada frente a los problemas, esperando que otro lo resuelva. Está ahí. Hay otros que están como tratando de sujetarse. Tenemos a muchos que lo único pues es emplear sus fuerzas para sujetarse en alguien más, pero no tiene por sí mismo pues incluso la fuerza para levantarse, ¿no? Por sí mismo. Hay otro por ahí, hay uno que está, no se alcanza a ver mucho, luego lo pueden ver, está sobre esta persona, parece sacándole las últimas monedas, ¿no? Entonces está como tratando de ver qué le saca. Hay personas que en la crisis se aprovechan del otro, ¿no? Lo hemos visto en muchos casos. Y luego, fíjense, hay otros por acá que nada más están observando y están un poco criticando. El que no hace, pero bien que critica, eso es líder de café, le llamo yo. O sea, desde el café resuelven el mundo. Es impresionante. Tienen siempre las mejores ideas, las mejores soluciones, pero siempre desde el café. Claro, porque no están dispuestos a comprometerse, no están dispuestos a transformar, ¿no? La realidad, a equivocarse, entonces pues mejor desde el café, yo soluciono el mundo. Y luego están, pues ahora sí, los que están ahí comprometiéndose, que son, y me gusta también por eso el cuadro, hay tres adelante, ¿no? Y son tres, se están sosteniendo, están como encima ahí de un barril que se está, imagínense, tambaleando, y están pues con lo que tienen, ahí con unas frazadas, están haciendo pues señas para que lo venga y lo rescate un barco, que finalmente llegó y lo rescató y se salvaron. Seguramente pues los que estaban ahí le decían, pues ya para qué, aquí vamos a morir, ya no hay nada que hacer, ¿no? El país está muy mal, pero tuvieron la capacidad de no cansarse, de no rendirse. Pero lo que me gusta es, hay toda una serie, ¿no?, de elementos simbólicos. Primero están encima de un barril, es decir, no son solo ellos, hay algo, hay instituciones, hay pasado, hay historia que aprovechamos, sobre la cual tratamos de seguir creciendo. Pero luego pues están estas frazadas, ¿no?, que significan nuestros ideales, nuestras banderas, con las cuales no solo buscamos salvarnos, sino ayudar y salvar al mundo. Y luego, pues lo más bonito es que son tres, no es uno. Hemos hablado aquí de un concepto de liderazgo que no es solitario, que no es autosuficiente, que no es narcisista, sino es un liderazgo que sabe articular, que sabe armonizar, que sabe generar equipos, que cada quien encuentra una misión, un papel valioso que desempeñar, ¿no? No los tres están subidos igual en el bote, ¿no?, porque los tres quieren destacar. Bueno, cada quien está haciendo su papel y tal vez es más importante el que está sosteniendo que el que está hasta arriba, ¿no? Bueno, pues este cuadro nos habla de esos distintos papeles del liderazgo, de esos distintos papeles, de esas distintas tareas que tenemos que desarrollar, y como un escenario de crisis, cada quien, pues ahora sí, le toca elegir. Y nosotros tenemos que elegir y tenemos que hacer que nuestros alumnos elijan, porque para eso es ser universitario. Y hoy el joven de hoy quiere ser muy auténtico. Bueno, ser auténtico es tomar decisiones. Y la decisión, una de las decisiones más importantes es, pues, ¿qué papel quiero jugar? ¿Un papel de espectador? ¿Un papel que incluso mira al otro lado? No quiere ni mirar al frente, estoy viendo al otro lado, porque el mundo está tan complejo. ¿Un papel de solo buscar apoyarme en otro? Hay quizás momentos en la vida que sí, que solo tenemos fuerzas para eso, ¿verdad? O un papel solo de crítica, o un papel realmente pues de trabajo en equipo y de liderazgo. Y ese, bueno, pues es el desafío que tenemos que hacer. Frente a ello, bueno, pues quedan muchos retos. Analicen cada una de estas dimensiones de lo que hemos ido hablando esta mañana. Escapemos del liderazgo, que también les llamo yo el liderazgo selfie,
¿no? Liderazgo selfie, pues es el liderazgo que solo estoy tomando las fotos yo, ¿no? Ese es el liderazgo selfie. Escapemos del liderazgo, ¿no? El liderazgo bonsai. El liderazgo bonsai, pues, ¿qué es el liderazgo bonsai? Es el liderazgo, pues, han visto todos los bonsai, ¿no? Yo creí que el bonsai tenía como una semilla especial, tratada así, pues no, el bonsai se queda chiquito porque le pasan 3 cosas. Le cortan las raíces, le ponen poca agua y poca tierra. Y así se queda. Y el bonsai es bonito, pero no sirve para nada, ¿no? O sea, no sirve para nada, pues no da sombra, es de adorno. Bueno, tengan mucho cuidado con el liderazgo bonsai. No les exijamos a los alumnos, pobrecitos, ¿no? O a nosotros mismos, ¿eh? Puede ser que estemos en nuestra zona de confort y no queramos crecer. Entonces, cuidado con el liderazgo bonsai en una sociedad pues tan complaciente, tan hedonista, pues queda así, ¿verdad? El liderazgo bonsai. También cuidado con el liderazgo del llanero solitario, ya lo dijimos, ¿no? El llanero solitario que cree que él lo puede todo. No, no lo podemos todo. Creo que algo que nos dejó la pandemia es el sentido de vulnerabilidad. El sentido de vulnerabilidad, de saber que no lo podemos todo. Y esa experiencia vital que sentimos, la debemos de trasladar al liderazgo, ¿no? Cuidemos también pues, el liderazgo Matrix, ¿no? El liderazgo Matrix es el liderazgo como que vive en otra realidad, ¿no? Paralela, ¿no? Y así luego viven en otra realidad, ¿no? Metámoslo en la realidad. Yo sé que a veces la realidad es difícil, ¿no? Pero dice el padre Juan José Perezova, ¿no? La realidad solo se descubre desde el amor. Cuando uno ama, puede adentrarse en la realidad por difícil y dolorosa que sea, ¿no? Cuidado con pues estos distintos temas y formas de liderazgo que a veces son muy reductivas y apostemos pues siempre por lo que les decía hace un momento, ¿no? Liderazgo que estén aquí para iluminar más que para brillar. Esa es nuestra verdadera tarea. Bueno, pues aquí concluyo por si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención y paciencia. ¿Alguna pregunta, comentario, tarea? Bueno, mi nombre es Israel Montiel y, doctor, muchas gracias, excelente presentación. Y me gustaría una recomendación que pudiera hacernos, y le explico la situación. A mí me cambió mucho la perspectiva cuando dejé de entrar al salón, ¿sí? Tengo 45 años ahora. Y cuando dejé de entrar al salón con la idea de encontrarme con la generación llamada de cristal. A mí me fue bien dejar de verlos así cuando entendí y quise entender y creerme que no es que sean de cristal, sino que es una generación muy honesta, que es más capaz de decir lo que mi generación, la X, no decíamos. Se defienden, sí, se defienden de frente. ¿Sí? Renuncian conocemos muchos de nosotros casos que renuncian a los 5 días, 10 días, ni el mes llegan, ¿no? Y son capaces de hacerlo más pronto que lo que mi generación fue, hablando hace ratito de generaciones. Sin embargo, me doy un trancazo con cierta realidad que sí me ha ido mejor entendiendo que es una generación a los muchachos con los que me toca trabajar, una generación muy honesta, sin embargo, que no acepta la crítica, ¿sí? No acepta escuchar las recomendaciones de nosotros, que por algo estamos enfrente, ¿vale? Y que cuando se les reconoce, que es algo mucho de mi estilo, el reconocer los trabajos, cada quien a sus posibilidades, lo dijo usted hace ratito, en otras palabras, se les reconoce, y cuando se les reconoce se sienten muy bien. Siente que lo lograron solos, al menos con los que yo he trabajado, los que me han tocado. Y cuando de la misma intensidad que se les reconoció, se les critica, ¿sí? Con este afán de mejorar, se sienten muy agredidos. Y eso es lo que a mí me ha costado mucho trabajo en últimos, bueno, con la pandemia fueron 2 años en línea,
pero de 3 años para acá me ha costado trabajo entender entonces qué hacer. No reconocer a esa misma intensidad, ¿sí? ¿O qué podría recomendar usted? Gracias. Bueno, primero pues eso, lo que has dicho en la primera parte es bien importante. Siempre tenemos que tener una mirada de apreciatividad respecto de las personas. Hay o una mirada siempre de una crítica destructiva o una mirada de apreciatividad. Cuando uno se pone, y eso hay que educarlo, ¿no? Eso hay que educarlo, porque si no aprendes a educar la mirada, pues solo ves eso, los defectos de los demás, y así no se puede construir nada. Eso, decíamos, pasa en el noviazgo, en el matrimonio. Si yo no aprendo a apreciar, pues solo veo los defectos. Entonces, uno, qué bueno que ya tienes esa mirada. Pero esa mirada de apreciatividad no es una mirada que ignora la realidad, como bien dices. Pues te topas con deficiencias, con falta de determinada formación, etcétera. Entonces, y ese creo que sí es un desafío, es un poco esa autosuficiencia. Una vez que tengo éxito y que lo logro, yo lo puedo todo. Y yo luego le digo en broma y en serio a mis alumnos, es que ustedes creen que la civilización se fundó con Steve Jobs, ¿no? Y digamos que tiene la civilización 2500 años, por lo menos la civilización occidental, 2500, algo se habrá hecho bien, algo habrán hecho tus papás bien, algo habrán hecho tus profesores bien, ¿no? Entonces, esa idea de cierta autosuficiencia, y yo creo que hay dos virtudes que son complementarias y que Alexandre Havard, este autor, las maneja, que yo no lo había encontrado en un autor, que son dos virtudes fundamentales en el liderazgo, que es, por un lado, la humildad y por otro lado, la magnanimidad. Y son dos virtudes complementarias. Yo necesito, como líder, ser magnánimo. ¿Qué significa magnánimo? Emprender grandes obras. Yo puedo, esta hambre de hacer cosas trascendentes, lograr, cumplir tus objetivos, etc. Pero tiene que ir de la mano de la humildad. Y la humildad es poner los pies aquí, en la tierra, y saber que no soy solo yo. Detrás de mí hay mucha gente. Por ejemplo, yo les hago este ejercicio a mis alumnos para que empiecen a apreciar. Fíjense, el hecho hoy de estar aquí ustedes y yo, todos los esfuerzos que hay para estar aquí hoy. Vean desde la construcción de este auditorio, los fundadores de esta universidad, los organizadores de este evento, su disposición y apertura a escuchar lo que a mí me han formado mis maestros. Es un logro civilizatorio estar hoy aquí. Hay miles de esfuerzos para encontrarnos hoy aquí. Todo es así, todo es así. Hay cualquier cosa, cuando te subes un coche, cuando somos fruto de un don, de un milagro, no solo de mi cara, de mi poder, de mi posición, de mi éxito. Entonces, todo hay un don, y por eso hay que descubrir la lógica del don. Todo lo que he recibido, incluso sin pedirlo, gratis. Hay una lógica de apreciatividad y de civilización que nos ha hecho estar aquí. Por lo tanto, esto que hemos estado aquí es un milagro. Es un milagro. Esa lógica tiene que estar en el corazón. Porque si todo es una autosuficiencia, desde la lógica de la autosuficiencia no hay lógica del don. Yo lo merezco todo y yo lo puedo todo. Entonces, eso te puede ayudar para entender y plantarnos y decir, no solo es mi cara bonita, mi éxito, mi apellido, mi dinero, mi 10 de calificaciones, ¿no? Entonces yo siempre ejemplifico, fíjense, es humildad, los pies, ¿no? Y este ejercicio lo hago, humildad. Siempre el líder tiene que tener humildad. Como dicen en España, ya agarró monte, ¿no? Agarrar montes que pues ya se nos fue. ¿Cuántos líderes no tienen tantito poder y se vuelven locos? Locos, pero poder es hasta un regidor, o sea, carguitos, sí, se vuelven locos. Entonces, humildad y luego magnanimidad. Magnanimidad es como si uno tuviera un balón de básquetbol, ¿qué le lanzo al mundo? ¿Qué le propongo? Estoy aquí para proponer, para avanzar. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Humildad y magnanimidad, la que construye el auténtico liderazgo. Ver algo del tiempo, porque formar líderes que
es algo que a veces no lo veo en la construcción propia del docente. O sea, cuando hay capacitación, incluso nosotros mismos en el aula, necesitamos de tiempo, pero no está estructurado. O sea, sí está estructurada la planeación, sabemos que hay un límite de tiempo, pero ese tiempo que se le dedica al estudiante, y no está dentro necesariamente solo de la clase, sino que tiene que ver con ese tiempo extra y que a veces puede ser juzgado porque si te tardaste más, entonces no estás logrando el objetivo de la meta. Creo que también esa parte al estudiante es algo que le preocupa y que incluso puede ser lo que marca la diferencia generacional. Platicaba hace rato con una amiga maestra, decíamos que uno de los preocupantes que tienen los estudiantes es justamente que se vuelven quizá de cristal. Quizá, no lo sé, pero al menos lo que he platicado con varios de mis estudiantes es que les aterra convertirse en su papá o en su mamá, porque los ven todo el tiempo metidos en el trabajo, en la computadora, en este tiempo excesivo donde no hay vida. Pero a veces es incongruente porque el tiempo que le dedican es vida, entonces es una vida dedicada a eso. Entonces el hijo terminó aislado o por trabajo tuvieron que dejarlo solo y creció con la computadora. Y entonces eso lo recibimos los profesores. Y en el aula hay que dar tiempo, no solamente ese tiempo de aprendizaje, sino ese tiempo de escucha, de detección, de ver más allá, y te permite incluso comprender cómo el estudiante lo aprende. Me gustaría escucharte desde tu experiencia, cómo se maneja esa parte del tiempo. Bueno, has hablado de tiempo en varios sentidos, pero yo te diría que efectivamente el manejo del tiempo en la vida es una de las claves de la fecundidad en la vida. O sea, si tu vida, por ejemplo, solo en un primer sentido del tiempo, solo está, imagínate, en el pasado, o solo está en el presente, o solo está en el futuro, articular el tiempo existencialmente es fundamental para cualquier cosa, ¿no? Cuando yo tomo una decisión, tengo que articular el tiempo, tengo que ver mi pasado, mi presente, mi futuro, qué aprendí, qué consejo, etc. Eso, por un lado, en el tema vital. El tiempo daría aquí para una plática completa, pero solo doy luz. Cómo manejar el tiempo estructuralmente hasta para una decisión, ¿no? Si yo tomo una decisión solo pensando en el futuro y no en el pasado, es un problema. O si solo la tomo en el presente sin pensar en el futuro, también. Entonces, bueno, articular el tiempo es fundamental y bueno, ya no entro más. Luego, dos, hay una articulación micro del tiempo que es el saber ordenar, equilibrar, ¿no? Así como una articulación macro, esta que les dije, una articulación más micro, que es saber qué es lo verdaderamente importante, ¿no? ¿Qué hago si me voy a una fiesta o tengo que estudiar para el examen? O si le dedico todo a simplemente, como nos enseñaron a nuestra generación, el tema es producir más para consumir más. Y entonces estamos produciendo más, entonces hay que trabajar más para luego consumir más, estar endeudado más y más fastidiado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa lógica del tiempo hay, y esta generación trae una sensibilidad muy importante, ¿no? Entonces, ahí a lo micro, qué importante es tomar decisiones de cómo administro mi tiempo. Y hay que saber administrarlo para darle qué es lo importante y qué es lo secundario, qué es efímero, qué es trascendente, ¿no? Eso es fundamental en esa articulación. Daría para mucho, y me llevo esta reflexión para ahondar mucho esto, cómo la articulación y la vivencia del tiempo es fundamental. Y también saber, les dejo ahí una recomendación, luego bueno, se la paso a Rich, de una autora muy importante que dice cómo también la década de los 20 a los 30 es la más importante de la vida. Qué importante es vivir el tiempo. Esta década de nuestros jóvenes que están en la universidad, digo, eso no quiere decir que luego no puedas hacer cosas valiosas, ¿no? Sí, pero la década está estudiado y todo, más importante es la década de los 20 a los 30, por muchas razones, no entro a eso. Entonces, qué importante es vivir el tiempo bien. Así que muchas gracias por tu pregunta y dejaría esas 3 claves para hablar del tiempo. Pues muchas gracias.